dueños de todas las canicas, y tenemos aquí un cuate que nos dice, ¿saben qué? Las canicas deben repartirse para todos y deben ser justas. Este cuate hablando y diciendo eso, pues no le conviene a ellos. Lo mismo pasa con Marx. Marx hace una crítica del capitalismo. Vamos a poner otra línea de la historia. Esto haciendo muy genérico, muy... pero se los voy a plantear en términos históricos. Miren, todos sabemos que vivimos en una sociedad con políticas públicas neoliberales, ¿verdad? ¿Cómo es que se desarrollaron estas políticas y de qué manera estamos metidos nosotros en esta problemática? Miren, en 1776, un señor que se llamaba Adam Smith, que es parte también de la modernidad, publica un libro que se llama La riqueza de las naciones. Y en ese libro explica cómo funciona el modelo capitalista. No lo critica, lo explica y hasta lo fomenta. El modelo capitalista había venido funcionando, hay quien dice que desde el descubrimiento de América. El descubrimiento de América genera las condiciones para el desarrollo del capitalismo. Y que la revolución industrial, que surge muy cercana a esta fecha, que la revolución industrial, en consecuencia del descubrimiento de América, pues es la puesta en práctica de lo que en términos teóricos Adam Smith plantea en La riqueza de las naciones. En 1865, Marx publica El Capital, y en este libro Marx no hace solo el análisis del modelo, sino que lo critica. Para 1900 en Europa, las contradicciones que genera el capitalismo, la principal contradicción es la exclusión de la gente. En este caso, la peor exclusión es morirse de hambre, habiendo comida. Morirse de un problema de salud que se puede resolver con una aspirina, que vale 5 pesos, 2 pesos, y no tener la aspirina y que al niño le dé meningitis y que se muera. Sucede. Esos son procesos de exclusión social. Marx hace una crítica al capital junto con muchos otros autores. Y para 1900 en Europa, los partidos comunistas, los movimientos obreros, los sindicatos estaban adquiriendo una fuerza inigualable. ¿Quiere pasar al baño? Pues no. Aquí los movimientos sindicales, obreros, adquieren gran fuerza en Europa. En 1920, un señor que se llamaba John Maynard Keynes dice, economista, uno de los graves problemas del capitalismo es que acumula riqueza. Se los voy a poner así. Antes de seguir les voy a explicar esto mismo. ¿Qué hora será? Tengo temor de pasarme a los 5 para las 8. ¿Puedo seguir? Sí. Miren, imaginen ustedes el mercado de chicles en el mundo. En México, una gráfica de pastel imaginaria. La empresa A es dueña de esta parte del mercado. La empresa B, la C, la D y un montón de empresas regionales chiquitas. Lo que siempre las empresas quieren es productividad. Y la productividad para una empresa significa producir más con menos recursos, con más calidad y a un menor precio. Esto es maravilloso, ¿verdad? Producir más con menos recursos, más calidad y menor precio. Y para lograr esto existen muchos factores. Marx analiza, en el primer capítulo de la mercancía, analiza muchos de esos factores. Pero el día de hoy, vamos a actualizarlo, los principales factores de biotecnología que ayudan a la productividad son biotecnología microelectrónica,
sustitución de fuentes de energía y sustitución de materiales. Estos elementos, el día de hoy, son los que permiten lograr la productividad. Esta fábrica de chicles, si quiere lograr esto, necesita, por ejemplo, una máquina que produzca a mayor velocidad, con menor uso de recursos, menos trabajadores, y como consecuencia, a un menor precio. Esta fábrica utiliza su financiamiento, va al banco, pide sus millones de dólares, le hacen su máquina en Alemania y se la traen y se la instalan. Ejemplo, New Mix produce 20 latitas de tequila con refresco de toronja por segundo. Tienen unas máquinas alemanas que no las mandaron a hacer específicamente, porque por ductos el tequila pasa a la máquina y nada más hay 3 personas, 3 técnicos manejando la computadora por turno. O sea, tienen 6 trabajadores en todos los turnos funcionando para que se produzcan 20 latitas por segundo. Si nosotros ponemos aquí nuestra fábrica para hacer bebidas de tequila con toronja y nos ponemos a mano a hacerlo, pues yo pienso que vamos a hacer 20 por día, no sé cuántas. Ese es un ejemplo de productividad a partir de, por ejemplo, la microelectrónica. Una vez que A hace eso, me imagino que B compite también con A, pues va a buscar una máquina similar, financiamiento similar, y va a haber una recomposición del mercado, porque cuando yo voy a la tienda y me encuentro que el chicle de A es más grande, tiene más calidad y es más barato, pues ¿qué hago? Pues lo compro, ¿verdad? ¿Qué pasa con la recomposición del mercado? Pues A domina más parte del mercado, B a lo mejor también, C desaparece, necesita hacer alianzas con A y le vende su pedazo de mercado. Y los otros regionales, justamente por ser regionales, siguen apareciendo, pero ya se deshicieron de C y D. Esto significa el proceso económico de concentración de la productividad. Y ahora la consecuencia, y se los digo por Keynes, porque Keynes habla de la acumulación de la demanda y la acumulación de la oferta. Si yo tengo más producción, más distribución y más intercambio, produzco esta cantidad de chicles en un año, pero al siguiente año produzco esta cantidad de chicles. Necesito que mi mercado de intercambio y de consumo se vaya haciendo también tan grande como el de producción, ¿verdad? Pero cuando produzco, utilizo menos recursos. Cuando produzco productivamente, y utilizar menos recursos se llama desempleo. De manera que la crisis del capitalismo justamente sucede porque tiene una mayor capacidad productiva, pero ¿qué creen que pasa con el consumo? En lugar de hacerse más grande el consumo, se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y el intercambio. Y esto, como efecto dominó, acumula necesidad de demanda, pero no amplía el mercado. Y para resolver ese problema, Keynes dijo, eso lo plantea Marx en el Capital, Keynes dice, debe de intervenir el Estado para poder solventar esa demanda insatisfecha, para poder ampliar el mercado. Y entonces el Estado tiene que hacer inversiones muy estratégicas en los lugares donde se viene haciendo el mercado pequeño, donde cada vez hay menos consumo. Y eso se llama Estado benefactor. Y una persona que lo utilizó en Estados Unidos y que fue presidente de Estados Unidos se llamaba Franklin Delano Roosevelt. El Estado benefactor funcionó en el mundo desde Roosevelt hasta 1970. Digamos que el 15 de agosto es la fecha. Si ustedes escriben 15 de agosto de 1972, creo, Nixon, ante las cámaras de Estados Unidos, dice: no vamos a tener más fondos de oro para respaldar nuestro dólar. Nuestro dólar tendrá que ser confiado a los números económicos que vamos a ir emitiendo. Y en ese momento deja de ser el dólar el respaldo de la moneda y empieza a ser respaldada
por los datos económicos. Y como fichas de dominó, todos los demás países también. En este momento, entre Nixon y Reagan, sucede algo que se llama el neoliberalismo. Y aquí está, entre otros autores, está Milton Friedman. Milton Friedman ganó el Premio Nobel de Economía en 1974. Friedrich von Hayek en 1976, por ahí. Estos dos cuates, Friedman y Hayek, al terminar la Segunda Guerra Mundial, que se está reorganizando el mundo, se reúnen en Suiza, forman un club que se llama Montpellier, el Montpellier, donde se reunieron, y ahí fundan el nuevo liberalismo. ¿Qué significa el nuevo liberalismo? Significa que los principios que Adam Smith plantea en economía son los principios que debe guiar nuestra economía hoy, y que lo que haya sucedido aquí no debe de seguir sucediendo. Y el gran pretexto que utilizaron para esto, uno de esos grandes pretextos, se llamó Unión Soviética, porque identificaban a Marx con Unión Soviética. Y entonces, si la Unión Soviética no tenía Virgen de Guadalupe, entonces es mala. Y entonces, Unión Soviética mala, y Marx, entonces Marx es malo también. Y entonces ahí está el argumento ya hecho. Marx es el diablo. ¿Se dan cuenta ustedes? El planteamiento surgió hace un momento. Nosotros estamos metidos en esta corriente. Milton Friedman murió en el 2004. Poco antes de morir, le hicieron una entrevista al New York Times y le preguntaron: ¿qué opina usted del neoliberalismo? Dijo: creo que nos equivocamos. Creo que no funciona. Por cierto, este señor fue uno de los primeros asesores que entraron a Chile después del golpe de Estado contra Salvador Allende, junto con Pinochet, para asesorarlo en economía, Premio Nobel de Economía. O sea, neoliberalismo total. Y Miguel de la Madrid, nuestro expresidente, en sus memorias dice: penosamente tuve que aceptar las condiciones del Fondo Monetario Internacional para reformar nuestra economía. Y el siguiente presidente, Carlos Salinas de Gortari, en sus memorias no dice: penosamente tuve que aceptar. O sea, es una maravilla esto, nos vamos a hacer ricos, pero nomás un grupito y todos los demás excluidos. ¿Qué genera esto? Este proceso capitalista genera una gran capacidad productiva, pero por cuestión del desempleo y por cuestión de que siempre el capitalista, como quiere recursos más baratos, hay un recurso que se llama mano de obra. Mientras más barata, para él es mejor. En México, en 1970, con el salario mínimo se podían consumir 3 canastas básicas. En 1970. El día de hoy se necesitan 12 salarios mínimos para consumir la canasta básica. Estamos hablando que el deterioro del salario de los trabajadores durante el neoliberalismo está en función justamente a esto, a que como necesitamos productividad, más producción, menos recursos, más calidad, menos precio, necesitamos conseguir un recurso barato. Ese recurso se llama mano de obra. Y esto tiene un impacto fuertísimo en nuestros niveles de vida, ¿verdad? Y por eso toda la pobreza que tenemos ahora. En México cada día hay más pobreza. Y se juega con la pobreza. Los capitalistas siguen jugando con la pobreza para acumular más riqueza todavía, porque de todo quieren hacer un negocio. Aquí hay un punto clave. El Estado benefactor hacía una diferencia entre lo público y lo privado. Von Hayek y Milton Friedman: para que todo pueda ser negocio tenemos que suprimir lo público. Todo lo que sea público hay que deshacernos de ello para que pase a ser privado y para que se haga negocio y para poder seguir concentrando riqueza en pocas manos. Mientras más negocio y más productividad y más se concentre riqueza, menos consumo, el mercado más pequeño y la gente se muere de hambre. Hace rato les di un dato, voy a ponerlo, se los di la vez pasada que a mí me creo que se los di, o no estoy seguro. Miren, de
al 2016 se han muerto por guerras algo así como 100 millones de personas. Más o menos, no traigo el dato exacto, tengo la fuente. De 1945, que terminó la guerra mundial, al 2016 se han muerto de hambre 700 millones de seres humanos. O sea, las guerras, pues sí matan gente, pero las guerras en términos numéricos no matan tanto como el sistema económico en el que vivimos. Para comprender la crítica al sistema económico, creo yo que Marx sigue siendo fundamental, y el Capital de Marx. Más allá de que si la Unión Soviética, que si etcétera, etcétera, más da elementos claros y precisos para entender por qué podemos criticar al capital. Y desde esta perspectiva podemos entender la religión, políticas públicas, entender las reformas actuales en las que estamos metidos, porque todo tiene que ser privado. Mientras más se privatice, más negocio y más ganancia. Y lo peor del caso, han logrado los capitalistas tal concentración de la riqueza que no tienen tanto dinero que no tienen dónde invertirlo. Y entonces por eso necesitan que se privatice lo público. Todos los días en la bolsa de valores del mundo circulan 2 millones de dólares por día. Y eso es especulación pura. Y ese dinero trata de aterrizar en lugares donde sea productivo. Y ese tratar de aterrizar en lugares, pues es cabildear a los políticos del mundo, ¿no? Oye, maestro. A ver, ¿quién quiera primero? Yo primero. Basado en lo que estás hablando, ¿no consideras todo eso, vamos, como es, como chingada o peligroso a provenir? Claro. ¿Verdad que sí? No, el porvenir hoy mismo. Salgamos a la calle y veamos cómo están los tejidos sociales. Mañana, pues. Peor todavía. Sí, hoy, mañana, y conforme se acrecente, conforme sigan las políticas neoliberales, cada día va a estar peor el asunto. Porque una de las cosas que fomenta el liberalismo es el individualismo. La gente que piensa solo en términos individuales y que no se enfrenta en términos históricos y sociales a los problemas, no va a tejer relaciones comunitarias consistentes y se va a aislar cada vez más. Le voy a poner un ejemplo muy simple. Yo no estoy de acuerdo con muchas políticas públicas que suceden en México y en Jalisco, pero yo no me puedo manifestar, porque en el momento en que me manifieste y que ponga toda la carne al asador para hacer eso, se pone en peligro mi trabajo, y entonces ya estoy metido en un círculo vicioso en donde mi individualidad me tiene cosificado a ciertas condiciones de trabajo que no me gustan, pero que tengo que seguirlas. Pero eso no pasa con algunos maestros en Oaxaca. Le voy a decir por qué. Porque esos maestros en Oaxaca tienen una relación comunitaria consistente y ellos no tienen temor de perder el trabajo. Porque ellos saben que si no les pagan esta quincena, tienen toda una comunidad que entre todos salen adelante. Todo el pueblo sale adelante. Y entonces tú no te preocupas por tu familia. Esta quincena no te van a pagar, pero entre todos vamos a ayudar y a ti también y a ti también. Esos tejidos consistentes dan las condiciones de posibilidad para que yo pueda enfrentarme. De otra manera, yo solito, aislado, yendo a cobrar mi quincena, dando mis clasecitas ahí en filosofía. No, yo tengo resuelta mi vida familiar y personal, pero ese no es el asunto. Acuérdense que consumir y reproducir dignamente incluye 3 elementos. ¿Se acuerdan que les dije? Incluye satisfacer la necesidad, con gusto para el individuo e integrado socialmente. Claro que yo satisfago mis necesidades. Tengo un carro, tengo una familia, tengo mi mochila, tengo mis clases, tengo mi quincena, tengo mis tarjetas de crédito y voy a veces a ver el mundo. Qué bonito se ve Liverpool. Hasta aquí voy. Estoy aquí en medio, pero no estoy aquí. Y entonces no hay un proceso de dignificación. En cambio, ciertos maestros de Oaxaca, yo he seguido en la jornada las biografías de esos maestros,
Ciertos maestros de Oaxaca se pueden enfrentar tranquilamente. Saben que no los van a dejar tirados allá en Hermosillo en una cárcel, los llevaron. Pero allá en Hermosillo fueron a rescatarlos la comunidad y luego se los llevaron a Oaxaca. Y todos los que dijeron, es que si tú no te presentas al examen, te voy a correr, te voy a quitar tu quincena. Pues no me presento. Pero ¿cuáles son las condiciones de posibilidad que le permiten a alguien no presentarse? Eso se llama comunidad. Y finalmente ahora ya se... Pero ¿por qué sucede que ahora ya les regresaron sus quincenas? ¿Y por qué no los van a correr? Porque hubo un enfrentamiento, una lucha de clases. Es muy importante para los privilegiados, para la élite en el poder, mantener a los individuos aislados. Concentrarlos como masa, pero que no tengan una relación política. Y es más, presentar la política como una relación sucia, mala, enferma. Como que no hay que, eso no hay que tocarlo, eso está mal. Y eso sucede en un centro comercial, por ejemplo. Ahí andan las masas de gente de un lado para otro en el centro comercial, ¿verdad? Pero ningún tipo de relación humana política, solo relación comercial. Señorita, ¿cuánto cuesta esto? 200 pesos. Ah, gracias. ¿Está? ¿Las tarjetas participantes cuáles son? Ah, ok. 6 meses, ok, gracias. Ese tipo de relación no es una relación humana, es una relación para lo que estamos siendo educados y estamos viviendo es para ser trabajadores, no para ser felices ni ciudadanos felices, para ser trabajador, porque un trabajador es un consumidor que produce y lo que le interesa al capitalismo es que haya un equilibrio en esto. Nunca lo va a haber, porque está perfectamente demostrado y documentado que el capitalismo concentra riqueza en pocas manos, genera grandes cantidades de pobres y luego con esos pobres hacen grandes negocios. Entonces sí, la cosa es terrible. Yo veo la sociedad muy pesimistamente y les digo a mis alumnos, aquí se los dije la vez pasada, doy clases para sacarme el veneno. Y entonces me saco el veneno y para mí es una terapia. Y ahorita que me vaya de este lugar, les agradezco tanto que me han permitido hablar y ya me voy muy tranquilo. Para mí dar clases es una terapia, porque a lo largo de mi vida he acumulado marcos teóricos e informaciones que me permiten interpretar la sociedad en términos de justicia, en términos de felicidad, en términos de solidaridad y de comunidad. Y lo que yo veo es injusto, individual, poco solidario, violencia simbólica, violencia institucional, estructural. Vivo en una sociedad que definitivamente no me gusta y la critico, y cuando la criticas entonces te dicen es que tú no quieres, porque todo esto va unido a un discurso, va unido a una serie. Les había dicho, tengo temor de salirme de la modernidad. Todo esto tiene una semántica, la semántica de que, bueno, tú no quieres el progreso. Hay que buscar la calidad, hay que jalar parejo, hay que hacer todo pero en paz. Sí, hacer en paz significa reproducir las cosas, y reproducir en una sociedad injusta es permitir que el grupo de élite siga reproduciendo la injusticia y que nos sigan jodiendo a todos. Yo formo parte de una clase social que la veo en ustedes, nunca nos habíamos visto algunos de ustedes y yo, pero somos parte de esa clase social. Y encuentro que la modernidad ha generado un discurso que me somete. Y ese discurso está con todos estos autores y muchos más. Pero también hay discursos alternativos que nos ayudan a salir de esto. Estamos hablando de miles. Todo el discurso postcolonial, Enrique Dussel, Pablo Freire, Leonardo Boff, Marx mismo, teoría crítica, dialéctica negativa, muchos discursos que me encantan. Soy feliz porque eso me permite llenarme de veneno y seguir dando clases. Es aplicable a todo el sistema capitalista, a lo que se refiere anteriormente, que es una ley contradictoria del sistema capitalista. Hablo de entender que lleva, por ahí enumera usted la división, dice que es una división del capitalismo, es el neoliberalismo, ¿sí? Es donde se reparte así la minoría del país, así la economía, ¿sí? Bien, después esa división, esa lucha de clases,
¿hasta dónde vamos a llegar en el mundo? ¿Dónde vamos a llegar en qué? En el sistema económico estamos hoy en el liberalismo. ¿Cuál es la otra fase? Mire, ¿O del socialismo? buena pregunta. Buena pregunta. Miren, se la voy a poner así. Todo esto que yo les estuve platicando, ahí le va. Miren, todo esto que estuve platicando, pues fue una narración que yo me inventé, ¿verdad? Claro, hay elementos objetivos que en la historia existieron. ¿Cómo se construye la historia? La misma historia personal de uno, de su familia. Miren. Aquí tenemos el historiador. Se va a archivos, encuentra evidencias, narraciones, va a hacer entrevistas, y de todo este cúmulo de elementos, que son elementos heterogéneos, y esto tiene mucho que ver con Foucault, que son elementos heterogéneos, desarrolla un discurso, o sea, un libro. Ese libro se llama Historia Universal 1. Y en ese discurso, cada una de estas partecitas las va ordenando argumentativa, retórica y lógicamente, y ahí tenemos nuestro libro de la historia. Esta visión de la historia lineal, que Hegel es culpable de ella, porque Hegel es el primero que hace una historia de la filosofía. Cuando yo me encuentro a mí mismo ubicado aquí en este punto de la historia, la pregunta que usted nos dijo la vamos a introducir ahora. ¿Qué sigue? Pues el paso que sigue, desde esa perspectiva, es este paso, ¿verdad? No hay otro camino. ¿Y si siguiera este? ¿O este? ¿Cómo puedo pasar de aquí para acá? La continuación de ese paso se llama, en términos técnicos, utopía. Y va tomado de la mano de la modernidad. Tomás Moro y muchos otros autores. Lograr estos saltos, hay un autor que él conoce muy bien, que se llama Foucault, y él dice, ese espacio se llama heterotopía. Y está tomado de la mano también de Nietzsche. Nietzsche hace una crítica muy fuerte a la modernidad. ¿Qué es la heterotopía? La utopía, topos es lugar, no existe. El lugar inexistente. La heterotopía es un otro lugar. Ese otro lugar, ¿cómo se puede construir? Creo que este ejemplo ya se los había puesto. Pero este cuate utiliza criterios para seleccionar sus elementos históricos. Y hay una corriente que se llama estudios postcoloniales, que ha documentado que la mayoría de la historia que se escribe en Occidente se escribe desde una raza, desde una etnia, desde una clase y desde un género. La raza es sajona, criolla. La etnia es cristiana, judeo-cristiana. La clase es rica y el género es heterosexual machista. Toda la historia esta que nos analizamos en la primaria y en la secundaria es una historia. Y entonces este cuate construye la historia con estos criterios que a lo mejor ni cuenta se da de ellos. Escoge elementos y luego los describe. Y entonces al niño, ¿se acuerdan cuando hablé del perro de Pablo? Ah, pues ahí te va tu libro de historia, niño, órale. Y entonces el niño de historia, y luego me sacan a hacer honores a la bandera el lunes, y luego se leen la historia, y luego me llevan a la doctrina, y luego, y al final de cuentas, pues soy un humilde guadalupano, heterosexual, machista. ¿Y por qué saldría así el hombre? Pobre. Y pobre. Y resulta que si te llamas Entonces, Xochitl, si
te llamas Xochitl y solamente hablas náhuatl y eres pobre y eres lesbiana, esta mujer va a la escuela, lee esta historia y nunca se reconoce en esa historia y toda la vida está frustrada porque toda la vida quiere ser blanca, toda la vida quiere. El náhuatl no lo hables, habla español o inglés, speak English please, I don't understand. Y entonces, o alemán o francés, porque ¿quién ha escrito la historia? Esto tenemos que, la modernidad, no sé en qué términos ustedes estudian, pero la modernidad hay que desecharla, deshacernos de ella. Y para eso hay que estudiar, entre otros, a Marx, porque Marx hace una excelente crítica del modo de producción. Hay que estudiar a Nietzsche, porque Nietzsche hace una excelente crítica de la cultura. Nietzsche genera otro método. ¿Se acuerdan que hace rato hablamos de métodos? Nietzsche genera un método que se llama la genealogía. La genealogía es deshacerme de la basura que me metieron aquí. Ahí te va tu libro de historia, ahí te va la doctrina. Ahora sale a hacer honores a la bandera, ahora etcétera, etcétera, y al final soy un gran ciudadano. ¿Qué sigue? Si yo ahorita les digo qué sigue, entonces yo estoy en la utopía. Y yo soy agente encubierto de la misma tradición histórica, sometedora, injusta, etc. Lo que sigue es lo que tú quieras. Vamos a construir lo que queramos. Número uno, vamos a construir nuestras propias historias. San Andrés debe tener su propia historia, no la oficial del Colegio de Jalisco. No, esa historia. ¿Puedo decir mierda? Sí. No, mejor no. Esa historia no. Hay que construir la propia historia con nuestros propios criterios que rescaten nuestra raza, nuestra etnia, clase y género. Eso es genealogía. Y entonces, una vez reconstruido esto, nos vamos a dar cuenta que todo esto que nos han vendido no es cierto. Que es así, miren. Y entonces ya no estoy instalado aquí. Ahora estoy aquí. Y desde aquí nos vamos a venir para acá. Esa es la heterotopía. Construyamos algo distinto, no sé qué. Si ustedes me preguntan qué sigue, ¿socialismo? ¿Anarquismo? No sé qué sigue. Es más, dudo hasta de los nombres que se les dan a los sistemas. No sé qué sigue. Lo que sí sé es que las condiciones de posibilidad de construir lo que sigue incluyente es una comunidad consistente, así como los de Oaxaca. No yo, no aislado del mundo, no pensando en que ahora tengo que entrar al Sistema Nacional de Investigación, luego pasar a nivel 2 y luego hacer un cuerpo académico y publicar un libro y luego y entonces más dinero para mí, para mi familia. ¡Qué felicidad! ¿Cuál es mi pensamiento? Individualista. ¿Dijo puto? Sí, dijo puto. Mi pensamiento es individualista. Sé que no lo dijo, pero me soné a mí mismo. ¿Qué sigue? No podemos decir lo que sigue, porque si yo digo lo que sigue, pues entonces ya estoy convirtiéndome en el nuevo tirano yo. Lo que sigue es el consenso, lo que sigue es el diálogo, lo que sigue es construyamos una comunidad consistente. ¿Y qué vamos a hacer? No sé. Hagamos el proyecto, lancemos a nuestro candidato ciudadano y veamos a ver qué pasa. ¿Qué va a pasar? Nos asimilaron, pues ni modo, ahora vamos a hacerle por acá y ahora le vamos a hacer por este lado. Eso es lo que sigue. ¿Cómo? No. Puede ser. Déjame. Vamos a construir. ¿Por qué no llamarlo utopía? La que construyamos cada uno. Bueno, lo que pasa es que las palabras tienen una historia. Compromiso, ¿verdad? Compromiso. Sí. Por ejemplo, decir la palabra guadalupano no es nada más una cuestión de pronunciación, es una cuestión histórica. Y decir la palabra utopía, para mí, en mi contexto, es estar unido a toda esta historia y a toda esta modernidad que somete, que excluye, que mata de hambre, injusta. Por eso es que yo creo que utopía no. Me gusta el de la utopía, pero todo esto
no es una doctrina. Mi propósito, por ejemplo, el venir aquí es plantear un espacio de reflexión donde cada quien reflexione lo que mejor le parezca. No digo verdades, yo no soy dueño de ninguna verdad, ni soy capaz de responder preguntas, solamente soy capaz de crear espacios de reflexión. Porque si yo respondo preguntas, porque si yo digo, entonces es la continuación de esto. Dígame, compañero. Yo, más que nada es como empecé a trabajarme las ratas ahorita, pero yo siento que de entrada es imposible como romper de tajo porque seguimos en el sistema, estamos trabajando para él y utopía es una palabra que está fácil trabajarla, ¿no? Pensarla y posicionarse desde ese no lugar o ese lugar, o ese sin lugar, ¿no? Como una visualización de algo, pero para crear algo que no existe, o sea, es una heterotopía, ¿no? ¿Por qué digo eso de situarse desde lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, estoy en un sistema que me está chingando, estoy en un sistema que pues, está de la mierda, pero puedo pensar, no sé, una utopía, que es lo que me han enseñado, sabiendo que no existe, y, o sea, lo que implica la semántica de este concepto, y decir, bueno, si no existe, pues se queda en la vida. Sí, me gusta tu idea. Y en términos de diálogo, como me gusta estar siempre, quiero abonarle a eso. Voy a ponerles un ejemplo. En Finlandia, la educación en Finlandia no es modelo para mí. No estoy diciendo lo que hace Finlandia está bien, nosotros estamos mal y hay que hacerlo como ellos lo hacen porque es otra vez volver a caer en el mismo espacio. Refiero a una experiencia que sucede en Finlandia. En Finlandia, los maestros no dan materias en la secundaria, preparatoria, diciéndole al alumno, estudia esto para que cuando seas grande puedas hacer lo que quieras. Porque eso es postergar los deseos para el futuro. En lugar de eso, quieren en Finlandia que los niños jueguen, que convivan, que estén en su comunidad y que luego vengan con el maestro y le digan, mire, me subí al árbol y mire lo que me encontré. O sea, ese niño tiene interés en saber qué es ese animalito o qué es esa planta. Y entonces a partir de ahí podemos dialogar. O otra persona puede decir, me subí al árbol y me rompí el pantalón y quiero coserlo. A lo mejor esa persona en el futuro va a ser modisto o diseñador. Y desde ahorita tenemos aquí en la escuela una máquina de coser y te voy a enseñar a coserlo. O sea, no es en el futuro ser, sino es estar siendo ya en el momento. De manera que si nosotros nos preparamos para una utopía, siempre vamos a estar postergando lo que queremos y lo que deseamos. Porque mi utopía es allá, y entonces, no, pero es allá. Y entonces es el deseo insatisfecho por siempre, la eternidad de la insatisfacción. No sé hacia dónde voy, no sé hacia dónde voy a llegar con las pláticas que doy en algunos lugares, pero por lo menos sé que fomento llegar a otro lugar, no a la continuación, porque la palabra utopía está unida a esta continuación. Es una cargada semántica, histórica y socialmente. Por eso creo que heterotopía. Pero los conceptos no nos hacen pelearnos. Si le queremos llamar aquí en San Andrés utopía, y nosotros le damos nuestro propio contenido de utopía, y nos desmarcamos de aquella utopía, entonces se puede generar algo y crear algo, ¿no? Genial. Sí, yo ahora sí, perdón. Nada más, no quedó muy claro, así brevemente, lo del narcisismo. Es un aniquilamiento mutuo del ser humano, quizá a expensas de cualquier charlatán, ¿no? Sí, de acuerdo. En el esquema que yo puse, el narcisismo de la mujer de quererse encontrar en él, nulificándolo a él, finalmente la nulifica a ella. ¿Sí? O sea, es una aniquilación recíproca. ¿De acuerdo? Pásale, no, pásale. ¿Alguien más quiere dialogar, decir, comentar? Tengo mucho temor
de salirme del tema histórico de la modernidad. ¿Se acuerdan que se los dije al principio? Me salí todo. Todo bien, todo sirve. Y por paréntesis muy ilustrativo, que al final de cuentas termina por ser parte del contenido. Ahora, déjenme decirles que si ustedes quisieran una clase tradicional, Marx nació en tal fecha, vivió en tal lugar, escribió tales libros, tal libro, su tesis es esta, este otro libro, su tesis es esta, se contradicen con Bakunin y en la segunda internacional y en la tercera internacional se puede, pero lo siento muy académico, lo siento tantito inservible eso. Yo no quiero decir que así sea. Quien ha sido mi alumno sabe que mis clases son así, no son en lo académico, pasito a pasito, tal libro, tal fecha. Y luego en el café fulano se encontró con Engels, y luego Engels le gustaba mucho nadar en el río Neckar, porque Engels nació en el norte de Alemania, su padre era industrial, quería traer máquinas de Manchester y acá la rehacía, y de ahí sacaba el dinero Engels, y por eso Marx mantuvo a su familia, porque Engels le daba dinero. Es muy bonito eso, pero es como en telenovelas de la filosofía. O sea, qué bonito que vivieron eso, pero mi problema es este cotidiano. Estoy justificando lo que haber hecho lo que no me pidieron que hiciera, ¿va? Pero bueno, Contrario. Toda libertad. Oiga, maestro, dice que todos somos unos marxistas masoquistas. bueno, déjenme decirle, siempre que usted dijo somos en plural, ¿verdad? Siempre que a mí me dicen, oye, ¿usted es marxista o es nietzscheano, hegeliano, Foucaultiano? Les digo, miren, yo dudo de todos los adjetivos, porque luego uno se compromete a ser de cierto modo. Es más, dudo hasta de mis apellidos. De lo único que no dudo es de mi nombre, soy Francisco. Sé que por convención el apellido de mi padre es Salinas y de mi madre Paz, soy Francisco Salinas Paz. Pero si dudo hasta de mis apellidos y nomás me quedo con el Francisco. Ahora imagínense si me preguntaran, usted dijo nosotros somos marxistas, masoquistas, me imagino que se refieren a ustedes, ¿verdad? No yo. Si a mí me pregunta, ¿usted qué es? Yo soy Francisco. Porque ya ponerme yo un nombre es meterme acá también, en esta historia. Soy marxista hegeliano nietzscheano con chispitas de Foucaultiano. Francisco no más. Porque si yo mismo me pienso como marxista, y estoy bajo estos criterios, la palabra marxista está totalmente cargada de historia y de ideología. Estudio a Marx y reflexiono junto con Marx. Tengo 20 años dando el seminario y me gusta seguirlo estudiando. Y lo seguiré estudiando probablemente el resto de mi vida académica. Pero eso no me hace marxista, porque entonces probablemente eso sea una forma de enajenación, otra vez, estar en, no Francisco, no más. Sé que usted decía por ustedes, marxista más. No sé. ¿Que alguien más que quiera dialogar, comentar? A ver. Sí, pues también relacionado a este paso, pienso que también lo que estamos haciendo es precisamente parte de eso, ¿no? Porque parte de este intento que se hace es crear espacios de diálogo para estar creando cosas nuevas. El hecho de que exista la cuestión de trabajo en la sociedad civil y el trabajo con otras organizaciones, es precisamente estar tratando de buscar generar cosas nuevas, ¿no? Generar dinámicas nuevas, generar relaciones nuevas entre individuos que de alguna manera coinciden en ciertos espacios, que comparten algunas historias y demás, precisamente para intentar generar cosas nuevas, ¿no? Cuando hablábamos precisamente de la historia y cómo es tan aplastante la historia oficial y también cómo es tan aplastante el silencio, es precisamente también este intento que se está haciendo desde algunos sectores por rescatar la historia de San Andrés, ¿no? La historia en relación a la participación social, en relación a la participación política. Y pues precisamente no solamente el análisis de esta historia como una reliquia o como, pues,
suspirares, ¿no? de los ayeres, sino precisamente para estarle abonando a nuevas formas de ser, ¿no? Porque precisamente pienso que parte del espíritu de la filosofía es esta serie de rupturas, ¿no? A la que el ser humano se enfrenta cuando empieza este camino de la filosofía. Pero entonces también cuando lo mezclamos con el actual, y cuando lo mezclamos, intentamos mezclar con la forma de vida, entonces estar también rompiendo con estos discursos, con estas historias, con toda esta losa que tenemos encima, para en primer lugar, tratar de sacudirlo y seguir avanzando, ¿no? Decía el compañero que pues estamos inmersos en el sistema. Pues claro, estamos inmersos en el sistema, pero o sea, la realidad no es estar fuera del sistema, sino estar buscando otras formas, ¿no? Por ahí me acuerdo un discurso del subcomandante donde se le cuestiona a los zapatistas porque tomaban Coca-Cola y dice, pues por eso buscan el zapatismo, porque ahí hay espacio donde se toma Coca-Cola, pues está cabrón, ¿no? Y pues no sé, se me hace que es muy rico pues este hecho que vamos a estar juntos esta ocasión, precisamente para en base a estas charlas, pues también estar viendo a ver qué podemos hacer, ¿no? O sea, la organización pues está intentando, ¿no? hacer, porque pues si estamos esperando que aquí haya algún intento por algún candidato, o sea, algo así, pues nos vamos a quedar sin ese paso, ¿no? El paso a lo mejor es pues lo inmediato, ¿no? En nuestros espacios, con nuestros compañeros, conocidos, estar generando y tratar de tejer nuevas formas de relación en lo cotidiano y nuevas formas también de organización en lo colectivo. Claro. Y todo proyecto nunca se cumple de manera perfecta, pero teniendo un proyecto vamos a otro lado distinto a este. Y hay quien ni tan siquiera tiene un proyecto, ¿verdad? Yo tengo un hijo que quiere ser juez en Estados Unidos, imagínense. Yo no sé si él tiene 19 años, yo no sé si él llegue a ser juez en Estados Unidos o no. Lo que sí sé es que tiene un proyecto y me da mucho gusto que lo tenga. Hacia dónde va a llegar no depende de él, depende de 1000 factores. Hacia dónde va a llegar no sé. Ese es el espacio de la heterotopía. Ahora, nadie estamos en absoluta resistencia al sistema y nadie estamos absolutamente asimilados al sistema. Existen una variedad y una complejidad de formas. En esa variedad y complejidad de formas hay prácticas discursivas y prácticas no discursivas que deben de estar usando los conceptos de Hegel en una dialéctica constante, porque cuando la práctica discursiva se sobrepone a la práctica no discursiva, entonces la está apabullando, la está sometiendo, la está oprimiendo. Y eso es cuando alguien, siguiendo esta práctica discursiva, su género o su preferencia sexual es homosexual, siguiendo esta práctica discursiva oculta su homosexualismo, se avergüenza de su homosexualismo. Y eso no debe ser. Tenemos que sacar nuestra propia forma de ser. Y para eso tenemos que sacarnos de las prácticas discursivas que nos oprimen. Porque las prácticas discursivas es la forma más sutil de dominio que tenemos. Nos van dominando como la unidad lentamente. Usar ciertas palabras, decirlas en ciertos contextos, repetirlas de cierta forma, nos convierten en agentes reproductivos del sistema en el que estamos metidos. Hacer un análisis de eso y sacarlas de mi discurso, o criticarlas, deconstruirlas, hacer la genealogía de ellas, eso me lleva a otro espacio, a una heterotopía. O llamémosle utopía también, no importa cómo le llamemos. No importa cómo le llamemos, lo que importa es hacerla, ¿verdad? Admiro lo que dijiste. Bueno, disculpen, buenas noches. A mí me gustaría, ahorita mencionar algunos autores, uno de ellos fue de Poe, ¿no? No sé si alguna recomendación para de algunos otros autores de lectura para pues, justamente salir de eso, ¿no? de esa práctica discursiva que recomiendan, o algunos libros. La tesis. Sí. Tengo el gusto de haber dirigido su tesis, que es un decir, porque él la hizo solo. Yo nomás escuchaba y lo leía y le decía está muy bien. Y ya la terminó y va a hacer su examen próximamente. Pero mira, te puedo decir los que yo leo y que a mí me parecen geniales para el asunto. Y todo depende también de la interpretación que le des al asunto. Me encanta Juan Rulfo. Me encanta Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, me encanta Foucault, Freire,
Me encanta toda la teoría crítica, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Foucault, por supuesto. En todos ellos encuentro yo elementos que me dan la posibilidad de ser crítico a la sociedad, pero todo depende cómo lo interprete uno. Y les voy a platicar una anécdota personal. Mi esposa aquí sentada, hace no sé cuántos años, leyendo El coronel no tiene quien escriba. Y entonces, los dos leyendo el documento, la novela, y él cae queriendo rescatar al loro, aquel que estaba en la copa del árbol, y el hombre de 80 años, el doctor, cae, y al caer muere, pero instantes antes de morir se da cuenta que no va a ver a Dios. Y entonces mi esposa y yo nos volteamos a ver, y mi esposa me dice, se fue al infierno. Y yo le digo, se dio cuenta de que puedo usar una patraña cultural y un invento. Y seguimos la lectura. En ese instante pudimos haber detenido nuestra lectura y pudimos haber entablado una discusión. No, es que Dios no existe y es una patraña, es un invento. No, sí existe y es... Vivir la diferencia es maravilloso. Que ella interprete el libro así, me parece genial. Yo no tengo ningún derecho a decirle, no lo interpretes así, es que tú no has leído a Marx y a Nietzsche, ni ella a mí decirme, no, te vas a ir al infierno. La volteé a ver, me volteé a ver y seguimos leyendo y terminamos la novela. A veces uno se detiene en discusiones que no tienen ningún sentido. Viva la diferencia. Cuando todos ustedes como centro cultural piensen igual, están perdidos. Quiere decir que hay alguien que está dominando todo. Quiere decir que hay alguien que se convirtió en el cacique ya. Porque no es posible que 20 gentes piensen igual siempre, a menos que sea el patrón capitalista o el director de la escuela, y en ese momento ese cuate ya tiene poder, y en ese momento empieza a manipular a los demás. Mientras haya discusión y diferencia, el asunto está vivo. Que si me he puesto de acuerdo con mi esposa, llevamos 30 años peleando y dialéctica, y seguiremos 30 años más, pero bueno, espero. Entonces, en ocasiones la diferencia nos enriquece, me da gusto. Y si yo vine a decir cosas que no corresponden a lo que ustedes pretendían, qué padre. La diferencia, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar, decir? El respeto a la diferencia, si gustas, no sé, por Facebook te puedo enviar algo. Yo Compañero. También referente a eso, lo de la heterotopía, ¿en qué texto? No se me puede encontrar. Mira, la heterotopía la plantea Foucault. He leído tanto de tantos autores que ya me acordé. Las palabras y las cosas. Las palabras y las cosas en la introducción, en las primeras 20, 30 páginas están. Las palabras y las cosas se llama. Está editado en el siglo XXI. Siglo XXI, Fondo de Cultura, no me acuerdo. Pero está fácil. Puedes entrar a internet, las palabras y las cosas Foucault PDF, y lee las primeras 30 páginas, y ahí viene su idea de heterotopía. Que yo como perico cabeza amarilla no puedo repetir, porque entonces otra vez vuelvo a caer en lo mismo. Rescato algunos elementos y agarro mi propio discurso. ¿Qué más, jóvenes compañeros? Yo quiero agregar, bueno, de lo que me dijo ahorita de lo de las diferencias. Entonces quiere que cuando se lee un libro, lo importante también es ver los puntos de vista o la interpretación de otra persona, ¿sí? Como si fuera pues una tertulia o algo así. Las lecturas comentadas a mí me parecen geniales. Me encanta hacer lecturas comentadas. Agarrar una novela y leer. En clase de Hegel me gusta mucho llevar el Aleph de Jorge Luis Borges. Y entonces juego mucho con ese Aleph porque les leo nada más una pequeña partecita y todo el contexto se los platico, y cuando ya vienen las soluciones les digo, y ahí le dejo, ahí léanle, ahí busquen. Lecturas comentadas. El arte de la interpretación es el arte de vivir, porque siempre estamos interpretando todo, gestos de los demás,
estamos leyendo el sentido de la calle, estamos... Vivir es interpretar. Y las interpretaciones siempre son polisémicas, no puede ser en un solo sentido. De hecho, los grandes esfuerzos de los científicos, 20, 30 años para que un concepto sea entendido en un sentido, y nunca lo logran, nadie lo logra, porque siempre viene otro que dice, no, así no, es así. Y ahí tenemos otra duda del asunto religioso. O sea, ¿yo puedo interpretar la Biblia así? No, la verdadera interpretación es esta. Bueno, ¿y quién te da el derecho a que sea la verdadera interpretación esa? Ah, porque nosotros tenemos todo un ejército de historiadores y de teólogos y de gente a investigar. No, pero yo lo quiero interpretar eróticamente. Esta parte de la Biblia me gusta como pornografía. Por ejemplo, y hacer una comparación con el Kama Sutra, a ver cómo es el Kama Sutra. Y entonces en ese momento estoy siendo yo. Y si llega el sacerdote de la iglesia y me dice, no, no puedes, te vas a ir al infierno. Muchas gracias, padre, déjeme seguir. Y entonces ya sigo yo haciendo la comparación entre... Nunca se me había ocurrido, por ejemplo, ahorita salió esa historia, ¿no? Esta es una heterotopía. Yo vivo en heterotopía. Comparar el cantar de los cantares con el Kama Sutra. Y Playboy también. ¿Algo más? Gracias. Gracias. Admiro mucho lo que hacen, que estén aquí y que me inviten a platicar.